Muy buenos días. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la presentación del informe Violencia Vicaria, punto por punto, respuestas puntuales a dudas frecuentes, realizada por la Círcula Feminista de Análisis Jurídico. Agradecemos la presencia de organizaciones de la sociedad civil, colectivas, personas defensoras de derechos humanos, personas servidoras públicas y público en general que hoy nos acompañan de manera presencial y nos sintonizan por medio de nuestras redes sociales. Para iniciar este evento, le damos la bienvenida a las personas que integran el Presidium. Ana Laura Velázquez Moreno, codirectora de la Círcula Feminista de Análisis Jurídico. Rita Muciño Corro, codirectora de la Círcula Feminista de Análisis Jurídico y autora del informe, quien nos acompaña de manera virtual. Jennifer Seifert, fundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Y Patricia Nova, subdirectora de vinculación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por abrirnos el espacio para la presentación de este documento. Desde la Círcula estamos muy emocionadas por la presentación del mismo. Fueron varios meses de análisis, de recopilar información, de organizar la misma, y la verdad es que estar aquí en este espacio tan relevante para los derechos humanos, pues nos llena de orgullo y un gusto por estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues para comenzar le voy a hacer el uso de la voz a Patricia Nova para que nos dé el mensaje desde esta Comisión de Derechos Humanos. Adelante, Patricia. Muchas gracias a todas y todos. Desde la Comisión de Derechos Humanos estamos muy emocionadas con la presentación de este documento. Muchas gracias a la Círcula Feminista de Análisis Jurídico y Análisis Jurídico. Agradecemos que se hayan tomado el tiempo de crear este documento tan importante, de poner en el centro a la violencia vicaria, hablar, desdoblarla, nombrarla. Entonces estamos muy emocionadas de tenerlas hoy y que me hayan dado y nos hayan dado a la Comisión de Derechos Humanos la oportunidad de comentar este documento que nos servirá mucho a todas las personas que estudiamos el derecho y a las sobrevivientes o a las personas que viven este tipo de violencia. Muchas gracias a la Círcula Feminista y sean bienvenidas. Esta es su casa. La Comisión de Derechos Humanos refrenda su compromiso con los derechos de las mujeres y sobre todo el libre acceso a una vida libre de violencia de las niñas, los niños y los adolescentes que también se ven involucrados en este tipo de violencia vicaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Pues la dinámica de la presentación de este documento va a consistir en que Rita Muciño, quien fue la autora, quien recopiló y elaboró toda esta información, nos va a comentar a detalle pues cuál es el contenido del mismo, así como también el proceso a través del cual pues se allegó de la información, y posteriormente le vamos a hacer el uso de la voz a Jennifer, quien es la fundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, para que nos dé también pues sus observaciones, sus comentarios. Muy importante destacar que en este documento tuvimos el gusto de que Jennifer nos diera su retroalimentación, la cual es muy relevante porque pues la perspectiva de ella y de las integrantes del Frente, la verdad es que siempre fue muy valiosa para nosotras como organización de la sociedad civil. Es un documento que tiene como objetivo principal facilitar información, pues principalmente a sobrevivientes de este tipo de violencia. Y para tener el detalle del mismo, del proceso y del contenido, le pasamos el uso de la voz a Rita, quien a la distancia nos contará el proceso, el contenido y todos los detalles de este documento. Rita, adelante. ¿Qué tal? Buenos días tengan todas y todos. Me encuentro muy contenta de estar el día de hoy junto con pues queridas colegas, aliadas, con quienes hemos estado
pues de manera colectiva, dialogando, asintiendo y al mismo tiempo presentando nuestras dudas, nuestras inquietudes acerca de este concepto, este fenómeno, en fin, ¿no? De la violencia vicaria. Pues yo voy a ser o trataré de ser como breve porque pues lo importante es aquí escuchar sobre todo a quienes van a comentar este texto. Yo quisiera como comenzarles o platicar un poco acerca de qué hay detrás de este texto. En primera, mencionarles que la circular feminista desde 2023 comenzó a adentrarse en lo que es esto de la violencia vicaria, esto debido a que empezamos a sentir o se empezó a sentir una especial preocupación por ver cosas que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Recordemos la violencia vicaria como concepto jurídico, se incorpora en el derecho mexicano en 2021, ¿no? Apenas. Y para 2023 este concepto ya se encontraba, o esta figura estaba ya inmersa en diversas disposiciones, legislaciones, ¿no? En diversas legislaciones. Entonces, desde la círcula veíamos, por un lado, esa, vamos a decirlo así, efervescencia, pero por otro, como también lo sabemos desde la experiencia como abogadas, sabemos que ese posicionamiento en la agenda y en lo jurídico no necesariamente va acompañado de personal que tenga noción o sensibilización para operacionalizar ese concepto, ¿no? Para que las expectativas detrás de la conformación de esta noción pues sean una realidad, ¿no? Entonces, partiendo de esa preocupación es que empezamos a retomar. Iniciamos con una sesión muy, digamos, como muy casual, ¿no? Entre representantes del Frente Nacional en Chihuahua, en Nayarit, abogadas también en Nayarit que ya se encontraban litigando esos casos, para conocer, bueno, pero qué está pasando, ¿no? Con qué se comenzó la violencia vicaria. En fin, 2024 se hizo un taller de autodefensa legal, sobre todo se tuvieron a personas de diversas partes de la República, pero el énfasis fue sobre todo Chihuahua, ¿no? Considerando que en ese momento y sigue siendo la entidad federativa en donde ha sido un tanto complejo, ¿no? La incorporación de esta noción en la ley. 2025, igual, junto con Jennifer, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se hizo este foro sobre los retos y los avances, ¿no? En relación para el derecho, ¿no? Todo esto siempre marcado desde este lenguaje y desde este anclaje de lo jurídico. Y en este foro, fue un foro muy enriquecedor de 2 días, también fue un foro que creo que a todas las que estuvimos ahí nos atravesó de mil formas por todo lo que se expuso en este foro, y en esa ocasión lo que se hizo fue dialogar con funcionarias públicas, con activistas, con sobrevivientes de violencia vicaria, expertas en temas de género, en fin, se buscó que todas o muchas de las voces estuviesen ahí representadas, y con todo esto lo que les quiero decir es que este texto justo es el resultado de todo este camino que se trazó desde aquel 2023 y que a la fecha se sigue o se continúa construyendo, pero no solo desde la organización, sino también o a la mano de o a la par de la experiencia, el conocimiento de las colectivas, de la sociedad civil. Ahora,
con eso les quise explicar un poco de dónde viene y después me sigo con al quién se dirige, ¿no? Este documento busca como plasmar en el texto lo que encontramos o lo que se identificó como especiales preocupaciones, ¿no? O como dudas. Algo que también, por ejemplo, nos decía mucho Jennifer es que es importante que en primer lugar se entienda que es una violencia de género. Después, algo que también en la práctica nos iban compartiendo generosamente, ¿no? Las sobrevivientes que nos decían es que me siguen diciendo, no, lo suyo es violencia familiar, en fin. Entonces, tratamos de recuperar como todas estas dudas, estas inquietudes, también, ¿no? Que van desde estos elementos como muy, estas cuestiones como muy elementales, ¿no? De todo basado en, en el género, los derechos humanos, o como base teórica y conceptual, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? Pero también buscamos explicar, por ejemplo, qué implica, ¿no? Que esto sea una violencia de género. No solo quedarnos ahí, sino decir, bueno, que sea una violencia de género implica esto, que cuando la persona esté frente a su caso, advierta o observe que la persona juzgadora necesita aplicar la perspectiva de género, necesita acreditar las razones de género de esa violencia. Y todo esto se busca hacer de una manera muy sencilla, ¿no? O sea, hasta como, si me permitiría decirlo, hasta cierto punto como pedagógica, ¿no? Entonces, este documento en gran medida va dirigido como a atender, como a abordar todas estas enormes inquietudes que nos iban compartiendo o que fuimos recuperando en todos estos espacios que les acabo de decir. Y también, de alguna manera, incluso llegar, ¿no? A esta parte de decir, bueno, ¿qué sería, en todo caso, qué sería o qué es lo deseable en términos de legislación? ¿Cuál no sería una forma adecuada de trazar, ¿no? o de describir a la violencia vicaria en la legislación? Y entonces también nos detuvimos un poco en eso porque además identificamos que en la práctica el que no esté bien definido y demás es parte, ¿no? Es parte de lo que está generando las tensiones, ¿no? Con las mujeres que van en búsqueda del acceso a la justicia. Y después nos pasamos a otro punto que tiene que ver, o buscamos incorporar, se buscó incorporar otro punto que tiene que ver con la violencia institucional, porque algo que también está presente en el 100% de los casos que hemos escuchado y las narrativas y los testimonios es la violencia institucional. Está súper presente, Sonia Vaccaro lo menciona en sus textos también, e incluso hace y se retoma, ¿no? Un poco esta tipología que Sonia Vaccaro, la creadora de este concepto, una tipología que ella define sobre cómo ocurre esta violencia institucional, ¿no? Los diferentes matices que puede presentar esta violencia. Y con ello voy cerrando para decirles algunas cuestiones que también me gustaría mencionar. Voy a compartir rápidamente el documento, solamente como para que puedan irse familiarizando. Obviamente la idea es que lo puedan ver, que lo puedan descargar, que lo puedan analizar, e incluso que se pueda como entablar un diálogo y una conversación en torno a lo que dice, a lo que no dice, a lo que genera ruido sobre lo que dice, ¿no? Porque justo la idea de la círcula también es un poco eso, ¿no? No solamente empezar como por, bueno, pues esto es, ¿no? Sino en el caso, ¿no? De lo que se busca con este texto es decir, bueno, pues aquí iniciamos algo, ¿no? En este proceso de construcción
del concepto, pues iniciamos con esto, ¿no? Esto que recupera estas voces, estos testimonios, estas luchas, y entonces como situarnos o posicionarnos como desde ahí. Entonces, solamente quisiera presentarles el índice, por ejemplo, o sea, y por eso se llama el texto así, ¿no? Como punto por punto, ¿no? O sea, nos concentramos en ese momento del concepto básicamente y elementos importantes para la comprensión del mismo, como lo es, como les decía, violencia de género, por qué llamarle de esa manera y no por interpositar persona, las diferencias con otras figuras, el reconocer que no se trata de un problema en pareja, abordamos este tema del síndrome de alienación y esto que también genera demasiado ruido que de pronto escuchamos en distintos espacios, que es que genera o se piensa, ¿no? que al pensarse desde la violencia vicaria se deja la desprotección a niñas, niños y adolescentes, y después en sí se aborda lo que es el concepto en sí, ¿no? O sea, como el contenido, ¿no? de este concepto, ese núcleo duro de ese concepto, también se desmenuza, por así decirlo, en sus partes. Y más adelante lo que ya les decía, pues la normativa, por qué analizarse con perspectiva de género, esta relación con la violencia institucional, hacer, por supuesto, esta mención acerca de la resistencia colectiva, porque creo que en muchos de los fenómenos de desigualdad estructural que vimos en el país existe, pero en el caso de la violencia vicaria me parece que de manera particular son las colectivas y el movimiento organizado de mujeres quienes han trazado y las rutas hacia los cómo, hacia los cómo atenderlo, cómo sí, cómo no. Entonces, por eso hacemos ese momento, ¿no? Ese momento final de decir, bueno, pues aquí quienes han impulsado, quienes han mostrado las rutas, pues en gran medida ha sido esas colectivas. Y así, sucesivamente en el texto, que también buscamos que no sea muy largo, vamos desarrollando punto por punto eso, ¿no? Con imágenes, con pequeños ejercicios con cuadros, ¿no? Comparativos, pequeños ejercicios para ir como identificando, ¿no? Que nos permitan ir identificando cuando sí o cuando no se está frente a este fenómeno. Y ya como dato curioso o como para también ya cerrar, decirles que hace unos días se presentó este texto en Chihuahua, y parte de lo que nos compartían y que quiero dejar sobre la mesa, porque aprovecho que está aquí Jennifer, que es como el oráculo en relación al tema, quisiera dejar como algunos cuestionamientos que se plantearon, algunas inquietudes, en el entendido de que estamos, ¿no? en un camino de construcción del concepto. Y algo que decía una de las presentadoras y que voy poniendo aquí sobre la mesa es, ¿por qué un delito autónomo? ¿Por qué no? Ella incluso decía como, esto creo que le puede traer mayores dificultades a las mujeres, entonces, ¿por qué verlo como un delito autónomo? Mencionaba, ¿no? Los riesgos quizás como de separarlo tanto de la violencia familiar. Decía, entonces, ¿dónde deja de ser violencia familiar y cuándo violencia vicaria? Decía, bueno, es que esta violencia familiar puede abarcar después incluso de la separación, como en el caso de la violencia vicaria. O sea, claro, siempre reconociendo y destacando lo relevante, ¿no? de que la figura exista, ¿no? Es decir, ella no cuestionaba que existiera la figura, sino más bien era como dudas que le generaba en sí, como en sí algunas cuestiones, ¿no? del concepto. Y, y bueno, creo que son como las principales como cuestionamientos que yo quisiera como dejar sobre la mesa para seguir como la conversación.
y les agradezco nuevamente a todas y todos. Muchísimas gracias, Rita. Creo que, pues por supuesto, tus comentarios, tu perspectiva, que fuiste la involucrada principal en la elaboración de este documento, son muy relevantes y, como bien lo dices, es un concepto tanto en lo social como en lo jurídico que está en construcción, que si bien lleva pasando desde hace muchos años, pues apenas gracias a estas colectivas, estos movimientos que no han quitado el dedo de renglón, pues comenzamos a tener un abordaje con mayor seriedad desde lo jurídico, desde lo social, y pues incluso hemos tenido recientes resoluciones de la Suprema Corte, por supuesto de diferentes tribunales, y aquí pues también es algo que nos hace ver que el tema todavía está sobre la mesa y que por eso es muy importante generar espacios de diálogo, de cuestionamientos, de hacernos preguntas en lugar de dar por sentado que llegamos a la respuesta correcta. Y pues en ese orden de ideas le vamos a pasar la voz a Jennifer para que nos dé esos comentarios, esas perspectivas, también por supuesto su retroalimentación es siempre de lo más importante para nosotros. Entonces Jennifer, adelante. Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Círcula, Ana, Rita, por la oportunidad de poder participar con ustedes y trabajar en conjunto. Yo me acuerdo hace varios años cuando Rita nos buscó para empezar a hacer este trabajo, yo le decía, pero es que ¿cómo te mando toda la información que tenemos? Y me decía, tú mándamela, no pasa nada. Le digo, ¿es en serio? Sí, sí, sí. Y bueno, la bombardeamos. Pero la realidad es que este documento era justo, era necesario, es algo que sabemos que se va a ir alimentando, sabemos que se va a ir actualizando, sabemos que es una violencia incluso para las que lo vivimos, que estamos aprendiendo y que seguimos aprendiendo de esto y más allá nos ha tocado también aprender ahora que hay mamás que afortunadamente hemos recuperado a nuestros hijos, que podemos ya con evidencias también poder hablar de lo que viven ellas y ellos cuando pasan por estos procesos, ¿no? Entonces, yo no soy abogada, no soy psicóloga, entonces si uso términos incorrectos les pido una disculpa, pero justo una de las cosas más importantes que platicábamos con Rita al principio era cómo estructurar toda la información que tenemos, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar con violencia vicaria hace casi 6 años ya, habían muchos cuestionamientos, no había tantos ataques como los hay ahora, pero habían muchas dudas, ¿no? Y ahora lo que escuchamos muchas veces es lo que está escrito en la ley, ¿no? ¿Qué es la violencia vicaria? Y desafortunadamente tenemos leyes de acceso en cada uno de los estados con conceptos diferentes, con significados diferentes, incluso con nombres diferentes, desafortunadamente, ¿no? Entonces, es algo que quisimos tratar de controlar desde un inicio y fue algo que pues fue imposible de controlar porque hay ciertas cosas que sí podemos trabajar y llegamos hasta cierto punto y bueno, se queda en manos de diputadas, diputados, senadores, senadoras y hasta ese punto pues confiamos justo en que el trabajo de las colectivas se iba a respetar y desafortunadamente hubieron varios cambios, ¿no? En ciertas etapas en donde nosotros ya no podíamos entrar. Y pues sí, se fue cambiando el concepto, fue evolucionando. Fueron entrando muchas personas en estos procesos a querer presentar iniciativas porque pensaban que el término era un término de moda y aunque por supuesto se estaba hablando por todas partes de violencia vicaria, no es que estuviera de moda, ¿no? Es que simplemente creció tan rápido, se dio a conocer tan rápido porque había una necesidad muy grande de hablar de este tipo de violencia que lleva existiendo toda la vida y que desafortunadamente no tenía un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos más importantes ha sido eso, que se entienda perfectamente bien qué es la violencia vicaria. Desafortunadamente, justo lo que decía, ¿no? El tema de, nos dicen el significado que pueden leer en una ley, ¿no? En una ley de acceso o en el Código Penal, y no le hace justicia a lo que es la violencia vicaria y es una de nuestras preocupaciones principales. Yo siempre les digo, me encantaría que pudieran en cada uno de los estados leer las iniciativas que presentamos, lo que hay detrás, la exposición de motivos, pero por supuesto que muy pocas personas se toman el tiempo realmente de meterse a investigar, a leer de qué se trata y yo les prometo que si lo hicieran, entenderían lo que hay detrás, entenderían de qué se trata esta violencia y no nada más eso, también invitarlos a que se sienten
5 minutos, 10 minutos con una víctima de violencia vicaria y les prometo que les va a cambiar también el concepto, lo que entienden que de esta violencia y lo que piensan ustedes también que saben de esta violencia, y se van a dar cuenta que en muchas cosas hay tabús escondidos, un pensamiento a lo mejor que no está como muy alineado, o a lo mejor que está guiado por lo que estamos viendo en redes sociales, en medios de comunicación, y que hay una desinformación impresionante. Y desafortunadamente la desinformación crece como espuma, ¿no? Y la información bien estructurada, bien trabajada, que lleva tiempo, como decía Rita, ahorita decía 2023, o sea, me parece hace una eternidad, y haber empezado a trabajar esto desde hace tanto tiempo, y lo que se ha hecho en el medio, pues han sido muchísimas cosas, ¿no? Entonces lo vemos hacia atrás y para todo el mundo es bien fácil decir, ay, pues es que se sacaron la violencia de la manga, se la inventaron porque casi no tenían otra cosa que hacer, y que realmente se entienda, ¿no? Que se puede ver en este trabajo, como en todo lo que hemos tratado de hacer en el frente, que las iniciativas no son iniciativas que salieron a vapor, no fue porque a una persona tenía un capricho de sacar una ley, fueron trabajadas, estudiadas, estructuradas, y hay mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos importantes de este informe que trabajó y que conformó Rita con toda la información, y justo también platicando con víctimas y no nada más lo que le pudimos compartir nosotras, fue tener información de expertas, expertos, de instituciones, que creo que lo único que hace es nutrir esto. Yo siempre he dicho, aunque la gente piense lo contrario, necesitamos muchas manos, porque realmente en el frente no podemos con todo, es un mundo de cosas. A nosotros en el frente nos llegan entre 50 y 60 casos diarios de violencia vicaria o casos que nos piden revisar, ¿no? Entonces, no podemos, simplemente se salió de nuestras manos por completa la cantidad de mujeres que están viviendo este tipo de violencia, y es lógico. Y retomando un poco la información que viene en el informe, yo creo que es muy importante ver punto por punto desde una óptica en donde hay que casi desenchufarnos de todo lo que ya conocemos y estar abiertos a conocer lo que es la violencia vicaria desde cero, ¿no? Hablaba Rita ahorita de las dudas de las personas, y que son dudas que nos han preguntado, que nos han cuestionado desde siempre. Y bueno, siempre hemos dicho, es una violencia de género hacia las mujeres, porque equivocadamente luego se piensa que cuando hablamos de violencia de género solo es hacia las mujeres, también hay violencia de género hacia los hombres también viven muchos tipos de violencia por estereotipos, por ser hombres, por los roles que también tienen impuestos en una sociedad en donde de pronto tenemos hombres que dicen, bueno, a mí quién me dijo, o a mí quién me instruyó que yo tengo que ser proveedor, ¿no? Yo me quiero quedar en mi casa a cuidar a mis hijos, que también es sumamente válido, y de repente tenemos estas creencias que también esta violencia es una violencia o es una ley que se trabajó para atacar a los hombres, y no, estamos hablando de un grupo específico de mujeres que vivimos durante muchísimos años muchos tipos de violencia en una relación de pareja. No tienen que ser años, no tienen que ser todos los tipos de violencia, pero sí estamos hablando de mujeres que tratamos de salir de estas relaciones, que tratamos de denunciar, que tratamos por encima de todo de poner a salvo a nuestras hijas e hijos y decir, ya no queremos que ellas y ellos estén viviendo lo que nosotras estamos viviendo, el ambiente, la agresión, y aún así, ¿no? Pensábamos, cuando nos divorciemos, cuando nos separemos, cuando denunciemos, esto se va a detener. Y desafortunadamente vemos una escalada muy complicada de la violencia vicaria justo cuando queremos hacer estos pasos, ¿no? No toda la violencia vicaria hay una sustracción y un ocultamiento de nuestros hijos, es importante. No todos los agresores, no todos los deudores alimentarios son agresores de violencia vicaria, también es importante, porque hay información ahí que se piensa que sí, pero son características, ¿no? Lo que sí hay unos puntos importantes que si no existen ya deja de ser violencia vicaria, es justo el daño que se quiere hacer a las mujeres. El objetivo final no es dañar a nuestras hijas e hijos, aunque desafortunadamente en este proceso pues sabemos muchas veces que estos hombres violentos no solamente son violentos con una persona, normalmente son violentos con su círculo, su entorno más cercano, ¿no? Porque también tienen unas personalidades en donde hacia afuera, en el trabajo, con la sociedad, con las personas que no tienen en su círculo cercano o a puerta cerrada,
pues son personas muchas veces encantadoras, son personas que convencen, son personas sin ponerle un título, porque nosotros como frente no nos hemos metido a analizar ni siquiera este tipo de perfil como se debe de analizar, pero sabemos que hay ciertas características, ¿no? Entonces es importante que se nombren estas violencias, no porque nosotros le decimos, sino porque estamos hablando de muchas mujeres que hemos tratado de denunciar lo que estamos viviendo durante muchos años. Entonces llegábamos y decíamos, bueno, yo quiero denunciar, a ver, sáqueme la lista, ¿no? O sea, quiero denunciar violencia psicológica, violencia sexual, violencia familiar, violencia económica. Entonces es absurdo querer denunciar todo este tipo de violencias cuando todo viene a raíz de un solo objetivo, ¿no? Causarnos daño porque ya no tienen el control y el poder por encima de nosotras cuando nos tenían cerca, ¿no? Esta es una de las razones principales por las que creemos que se tiene que ver como un delito autónomo, que se tiene que desprender de la violencia familiar. También nos juega en contra muchas veces el significado de la violencia familiar que vemos en las leyes en muchos estados. Nos tocó… yo cuando empecé con esto y me trataban de explicar justo por qué tenía que ser un delito autónomo, por qué diferenciarlo tanto así y por qué lo estudiamos y nos convencimos que tenía que ser de esta manera, y luego ya viéndolo en la realidad vemos que es muy cierto. Vemos en algunos estados en donde el significado, concepto de la violencia familiar deja en indefensión a las mujeres que viven violencia vicaria, si lo queremos meter dentro de lo mismo, porque hay ciertas características que tienen que cumplir para que sea violencia familiar. Entonces, de pronto vemos unos conceptos en donde se explica que la violencia familiar pues tienen que haber vivido bajo el mismo techo o tienen que, ciertas cosas o hechos que tuvieron que haber pasado para que encuadre como violencia familiar. Y muchas mamás no, o sea, muchas mamás no vivieron con el agresor, muchas mamás tuvieron una relación en donde no vivieron juntos, pero tienen un hijo en común. Muchas mamás también vemos unos casos muy complicados en donde sí está la mamá, existió este padre que en algún momento abandonó a los hijos, abandonó a la mamá incluso desde el embarazo. Puede ser, lo abandonó, puede ser que la mujer también huyó, se escapó, escondió por violencia y de pronto años después regresa esta persona a seguir violentando, a seguir controlando. ¿Y cómo lo hace? No hay un vínculo con los hijos, no hay absolutamente nada, pero el daño es a través de ellos. También vemos que hay casos de violencia vicaria en donde ni siquiera es el padre biológico el que ejerce la violencia vicaria. Cada vez hay más casos en donde es… Justo en México hay una gran cantidad desafortunadamente, de hombres que abandonan, ¿no? En este proceso también de embarazo o en edades tempranas, y de pronto las mujeres rehacemos nuestra vida con otra persona, y estas personas con las que rehacemos nuestra vida, pues no estamos exentos de que también sean personas agresivas, violentos, y tenemos casos en donde estos hombres que no son padres biológicos de estos niños y niñas se terminan quedando con la guardia y custodia de nuestros hijos, ¿no? Sin haberlos adoptado, sin haber hecho un proceso legal, nada, simplemente es este daño que se quiere hacer. Entonces, hay una infinidad de casos, cada caso tiene su particularidad, pero por supuesto que todos tienen un patrón muy similar. Y la idea de este documento es poder entender esto desde los puntos y las comas que podemos entender de violencia vicaria. ¿Por qué no se tiene que llamar violencia por interpósita persona? ¿Por qué se tiene que distinguir como tal? ¿Por qué en las leyes debería de estar no solo el nombre y la descripción del concepto, sino una lista justo para poder identificar cómo se da esta violencia y poderla denunciar de manera correcta, ¿no? Hay estados que es absurdo en donde son 3 renglones de lo que es la violencia vicaria, y bueno, cuáles son las características, cómo lo detectamos, cómo lo vemos, y por supuesto que es imposible denunciar, ¿no? Entonces, creo que poner todo en un documento nos facilita, como decía Rita, a los abogadas, a las abogados, justo impartidores de justicia, que me encantaría que tuvieran el tiempo de sentarse a leer un documento como que realmente entiendan de dónde venimos, que realmente vean este tipo de violencia y de quién estamos hablando cuando hablamos de violencia vicaria. No estamos hablando de problemas familiares, no estamos hablando de problemas de pareja, que por supuesto que las hay, estamos hablando de relaciones violentas, de una mujer que quiso escapar de una relación violenta, estamos hablando de una protección de por sí de nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, si no, ¿por qué lo hacemos? Muchas mujeres se quedan en relaciones
para poder proteger a sus hijos, porque justo saben que si toman ese paso pueden existir consecuencias mucho más graves o violencias mucho más complicadas, ¿no? Entonces, creo que a mí me parece maravilloso, felicito muchísimo a Rita, a su equipo, a la Círcula, porque la realidad es que pusieron orden a toda la información que hay del Frente, y no nada más del Frente, sé que colaboraron muchas otras colectivas. Nosotras tenemos un mundo de información, un mundo de datos y un mundo de casos, y es impresionante ver cómo cada vez que se habla de un caso salen otros 50, ¿no? Y entonces podemos ir viendo particularidades y similitudes en cada caso, y creo que esta estructura nos va a servir muchísimo para que la gente realmente tome esto como, pues no pueden leer la iniciativa que hay en un estado, pues vean este documento, entiéndanlo, que no se lea como un ataque hacia los hombres, porque desafortunadamente justo es uno de los temas que nos han echado en cara muchas veces. Hablan justo de una desprotección hacia niñas, niños y adolescentes, y realmente, una vez más, si se pusieran a leer las iniciativas entenderían. Por ponerles un ejemplo, ahí tenemos estados absurdo en donde estábamos trabajando en la iniciativa y de pronto nos dijeron, bueno, ¿por qué están pidiendo medidas de protección para sus hijos? Eso lo tenemos que quitar, ¿no? Y lo quitaron. Entonces, realmente se basan en cosas, en desinformación, hay mucha desinformación allá afuera, y lo que yo les pido para cerrar es justo esto: tomen los documentos que saben que vienen de una fuente confiable, de una fuente en donde hay mujeres muy inteligentes que toman mucho tiempo de su vida para poder plasmar esto, trabajar esto y hacerlo de manera correcta y formal. Cuestiónense todo lo que estén viendo, lo que estén leyendo en redes sociales, en medios de comunicación, tengan un criterio, de verdad, métanse a investigar, si ven algo que es completamente absurdo, chéquenlo, pregunten, no se queden con información, ahora la fuente oficial para todo y no nada más para las violencias, para todo, hasta lo veo en el trabajo, es TikTok, ¿no? No es una fuente oficial, realmente métanse a ver e investigar un poco más y van a ver que hay mucho más detrás de esto, van a aprender realmente lo que es una violencia y van a poder empatizar con las mujeres que, uno, estamos en esta lucha, dos, las mujeres que vivimos esta violencia, y justo se va a entender también que la protección real es hacia nuestras hijas e hijos, y que al final lo que queremos es poder ofrecerles a ellos, ¿no? Y a ellas una vida libre de violencia, una vida en donde no tengan que estar batallando, en donde no tengan que estar enfrentando, ni viendo, ni soportando este tipo de violencia, y que se entienda también que el título de papá no es automáticamente un título de protector de la persona que te va a cuidar, no, o sea, sí puede existir y existe, y lo estamos viendo en miles y millones de casos, que nuestro estimado es que hay millones de mujeres viviendo esto, que podemos ver que aunque tenga el título de papá, puede ser una persona violenta, ¿no? Y que tiene que haber una protección real hacia nuestros hijos, y que si existe esto, pues son niños y niñas que no deberían de estar conviviendo con él como con cualquier otro agresor de cualquier otro delito y de cualquier otra violencia, ¿no? Entonces, pues nada, cierro con eso y muchas gracias, y bueno, estoy también para cualquier duda o pregunta, y también con la Círcula y con Rita y equipo, nosotros felices de seguir colaborando, contribuyendo. Estamos trabajando ahorita un protocolo que vamos a presentar a nivel nacional de cómo para las instituciones justo en temas de violencia vicaria, todavía nos falta un camino para recorrer, pero lo estamos trabajando desde hace tiempo ya, y es algo que creemos que también va a ser como de mucha utilidad. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer, por tu perspectiva, por la claridad con la que expones también cada una de las temáticas que abordas. La verdad es que eso nos ayuda mucho a tener la panorámica entera del fenómeno de violencia vicaria. Para tener ahora también la perspectiva institucional, le voy a pasar la voz a Patricia Nova para que nos dé sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer profundamente a la Círcula Feminista por la elaboración de este documento. Sin duda, centrar toda la información en un solo espacio, en un solo lugar accesible para todas y todos y todes, es muy importante. Y también quiero agradecer a Jennifer por compartir todo lo que nos acabas de compartir, toda la experiencia que tienes. La verdad es admirable la lucha que tienes,
has dado voz a otras mujeres y la verdad es que nos sentimos desde la comisión muy honradas de tenerlas tanto a la Círcula como a ti en este espacio. Bueno, del informe Violencia Vicaria punto por punto, respuestas puntuales a dudas frecuentes, la verdad es que el primer punto a destacar es nombrarla, ¿no? Nombrar la violencia tal cual es. Nombrar la violencia vicaria es un acto político. No solamente se trata de un documento que intenta hacer un análisis jurídico o un análisis social, sino es un acto político, un acto social y que además no nos deja simplemente decir que es un concepto, nos ayuda a entender y a diferenciar esto que la lucha de la violencia vicaria trae, ¿no? Que es diferenciar la violencia familiar, que no es la alienación parental, sacarnos de esos espacios. Entonces, de verdad, el informe es muy loable y la otra cosa que podríamos rescatar de este informe es que es un informe realizado con un lenguaje sencillo y claro y eso no es fácil. A veces los documentos se quedan como en algún nivel que no es accesible para todas y todos y que sea accesible para todas y todos y todes es de suma importancia porque ayuda a otras personas a ponerle nombre a lo que están viviendo y eso sin duda es muy importante. Saber que lo que me está pasando no es normal, no es algo que simplemente suceda y entonces este documento en palabras sencillas ayuda a las personas que están viviendo este tipo de violencia a decir esto no es parte de una separación normal, esto no es algo que se debería de esperar. Entonces, sin duda, esto también lo reconozco dentro del informe. Y también reconozco dentro del informe, se reconoce este cambio de narrativa, ¿no? Tan importante. Al diferenciar la violencia familiar, diferenciar la violencia vicaria y también que como que a veces se intenta crear en el espacio privado, ¿no? Se intenta regresar a ese espacio privado de es un problema de pareja, es una pelea en la que no se ponen de acuerdo por la custodia y estamos ahí en esa lucha feminista que parecía que se había vencido desde hace muchos años, que era lo privado también es público y de repente llega este tipo de violencia que no sabíamos cómo nombrar, que no sabíamos si era lo suficientemente autónomo como para ponerlo en la ley general. Entonces, sin duda, dentro de este informe nos ayuda este cambio de narrativas, a nombrarla, a establecer que es autónoma, a quitarnos esos estereotipos de género que tenemos y que tanto daño nos hacen, sobre todo hacia nosotras las mujeres, ¿no? En donde podríamos ser calificadas en este proceso de violencia vicaria como malas madres, como personas vengativas. Entonces, al hacer esta diferenciación tan puntual, nos ayuda a entender que la violencia vicaria es autónoma, que la violencia vicaria necesita estar normada dentro de una legislación específica, que es necesario establecer el engranaje jurídico adecuado, porque a veces el documento mismo lo dice, ¿no? A veces pensamos que la lucha se acaba con que esté plasmado en la Ley General de Violencia para acceso a una vida, perdón, el nombre siempre se me complica, la Ley General para el acceso a una vida libre de violencia. Yo creo que le pusieron ese nombre para que nunca lo pudiéramos decir, una disculpa. Entonces, a veces pensamos que con eso es suficiente, pero el mismo documento retoma la importancia de establecer un engranaje jurídico sólido que podría echar mano tal vez del Código Penal, de lineamientos, de protocolos, pero también al final, y también quiero destacar dentro de este informe, que retoma la importancia de la capacitación de las personas servidoras públicas, de las y los jueces. ¿Qué vamos a hacer frente a casos de violencia vicaria? ¿Qué elementos se tendrían que tomar? Entonces, si bien el documento desde el inicio lo dice, no es el objetivo del documento no es establecer estrategias jurídicas, pero sí nos da estas pinceladas y estas herramientas para decir, bueno, también este es un punto, un reto
para saber hacia dónde caminamos con las personas operadoras de justicia, ¿no? que son las personas encargadas de dictar una sentencia, de establecer convivencia entre las hijas e hijos, y ahí hay un gran reto que el documento evidencia y creo que podría trabajarse mucho para avanzar en el tema de violencia vicaria. Y también otra cosa que se destaca, justamente como lo decía Jennifer, es que no solamente es un tipo de violencia, es violencia de género, ¿no? Y esa violencia de género también es muy importante decir que no está aislada, que afecta a otros derechos y esos derechos están dentro de los derechos de las infancias. No son asuntos diferentes, no son cosas que se tendrían que tratar diferente, sino este documento apuesta por una visión integral de la violencia vicaria. Entonces es muy importante porque a veces podríamos ver como esferas diferentes. Por ahí había un test, ¿no? unos punteados de cómo doy cuenta que las infancias están teniendo algún tipo de daño frente a este tipo de violencia vicaria, y la verdad es que destaco mucho ese test porque es muy sencillo, ¿no? Cambio de actitud hacia la madre. Entonces, estas cosas nos ayudan muchísimo a establecer que no es un hecho aislado, sino se trata, no solamente son los derechos de las mujeres involucrados aquí, ¿no? Sino también los derechos de las infancias, que se vea de manera integral. Y este es un reto porque al final el interior superior de la niñez a veces puede resultar que pareciera que es totalmente aparte de lo que están viviendo dentro de este proceso de custodia o este proceso de violencia hacia las mujeres, pero está inmerso. Entonces es muy importante, y esta es la apuesta del documento que yo creo que es la parte que yo destacaría en mayor medida, que es esta visión integral y no verlo como dos objetos diferentes, como dos momentos diferentes, no. Entonces ahí está otro reto para las personas servidoras públicas, para los operadores de justicia, de no verlo como dos temas aislados, ¿no? Y como lo decía Jennifer, vamos a quitar medidas precautorias para hijas e hijos, pero justo, ¿no? Esta visión fragmentada que podría tenerse de este tipo de violencia. Pero bueno, la verdad es que estamos en este proceso, son retos que podríamos cada vez alcanzar y sobre todo fortalecer, ¿no? El engranaje jurídico. Otro de los retos que yo observaba es esta homologación del concepto, que también lo tiene ya el documento, lo rescata muy bien. Y bueno, eso sería como lo que yo rescato de este documento. La verdad son 59 hojitas, que todavía hace más fácil la lectura, pero justo para las personas que sea accesible siempre es de celebrarse. Reconozco el trabajo que hicieron desde la círcula, no es sencillo, la verdad, este tipo de documentos. También hacerlo con la metodología que lo hicieron no es sencillo, fue un reto. Incluir otras veces, incluir a otras colectivas, entonces habla de un proceso participativo, de una metodología participativa. Entonces no nada más es el punto de vista de una mirada, ¿no? Sino nos permiten ver otras miradas y nos permiten llegar a un consenso. Y pues desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reiteramos nuestro compromiso para seguir acompañando estos procesos desde un enfoque integral, fortaleciendo espacios de diálogo, capacitación y articulación institucional que permitan prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y contra las infancias. Y finalmente celebramos que este documento existe, que llegue a las manos de todas las personas que puedan serle de utilidad, ya sea personas sobrevivientes, personas que están inmersas todavía dentro de esta violencia, y por qué no apostar a lo mejor también que llegue a personas servidoras públicas que sirva como sensibilización y que puedan tener otra mirada respecto a este tipo de violencia. Pues muchas gracias y gracias por este documento y tomarnos en cuenta para presentarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Pues
Nos quedarían unos minutos por si alguien tuviera del público o de las personas que están en redes alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. No sé si aquí dentro de las personas presentes tengan algún comentario. Sí, adelante. Mi pregunta va hacia si el documento contempla las violencias vicarias que puede presentar una mujer en situación de movilidad, que digamos, tiene una relación, por ejemplo, con una persona de México, cuáles son las ventajas y las desventajas para protegerse pues, de cualquier violencia económica, sobre todo, o que utilicen el hecho de que sea una mujer en situación de movilidad para, digamos, como ventaja ante la ley para quitarle el hijo, para, no sé, para, ¿cómo se llama esto? Sí, alejarla de su hijo, para alejarla de su familia, para dañar su reputación o para continuar con más violencias en esta situación de movilidad. Gracias. Si quieren pasamos a la siguiente pregunta para contestar las dos seguidas. Adelante. Nada más si nos permiten. Sí, buenas tardes a todas y todos. Sí, mi nombre es Claudia Espinosa y yo soy promotora de los derechos humanos, pertenezco a una sociedad civil de derechos humanos, pero también yo trabajo como promotora de grupos de personas mayores. En específico, más de mujeres que de hombres, porque los hombres son muy pocos los que participan. Y creo que también ahorita abordando este tema tan importante sobre la violencia vicaria, sí, las mujeres somos las que padecemos todo tipo de violencia, pero pues también hay hombres que lo padecen igual. Obviamente nos sirve de herramienta para poder trabajar sobre todo en el género, ¿verdad? Hombre y mujer. Pero siempre hay lo igual y existe lo desigual, que es aquí en las mujeres, ¿verdad? Que somos un poquito más. Yo, la verdad, en mis 67 años no había escuchado hablar sobre este tipo de violencia. Hablamos de muchas violencias porque el hecho de que trabaje con personas mayores me da la oportunidad de trabajar con personas más jóvenes, hijas o nietas o sobrinas, parientas de las mujeres, personas mayores, en la que pues siempre abordamos la mayoría de las veces la violencia y siempre la tipificamos como violencia familiar. Hasta ahorita que me estoy enterando, porque pues nosotros la violencia vicaria lo manejábamos como un tipo de chantaje o manipuleo de su pareja. Eso ha sido pues desde tiempos, desde antes, que siempre ha sucedido lo mismo. Por lo regular siempre la mujer llega al sometimiento. ¿Por qué? Porque si no, a veces el hombre no es que sea violento, no es una persona que no provea, que no vea a sus hijos o a su esposa, pero cuando algo no está de acuerdo de cómo actúa la mujer, no maneja el problema directamente con ella, la maneja por medio de los hijos. Le empieza a decir, a hacer notar lo que él está queriendo hacer entender a su mujer y y ella no está de acuerdo, entonces les deja esa responsabilidad a los hijos, y es lo que ahorita yo estoy escuchando, ¿no? Pues que esto abarca también a las hijas y los hijos, pero eso no es nada más en la adolescencia, sino que los niños desde chicos van aprendiendo que tratan de hacerla de árbitro porque el papá le está diciendo que su mamá no hace la comida a tiempo, que porque no sale, porque ella es lenta, por lo que sea, y el niño es el que se encarga, después el adolescente, después ya son faltas de respeto. Y resulta que cuando son hombres va replicándose este tipo de violencia. Yo ahorita que estoy escuchando, hagan de cuenta que estaba regresando
mi memoria a cada una de las personas, sobre todo de mujeres, que me cuentan sus problemas y pues bueno, nosotros las invitamos a que vayan pues antes hay mujeres, ahora la Fiscalía de las Mujeres y todo lo que se apegue a abordar el tipo de violencia. Pero efectivamente también estoy escuchando que pues sí tiene que participar el servidor público para poder tener esa sensibilidad, para poder detectar ellos que están, los que están involucrados en este tipo de violencia, tener esa capacidad de separar la violencia familiar con la violencia vicaria. Y se hablaba que los servidores públicos también, pues como por ejemplo ustedes que están trabajando este tema sobre las leyes, que pues se deben enfocar también que hay una diferencia, pero también la sociedad y también las asociaciones civiles. ¿Por qué? Porque yo creo que algún tipo de violencia que se detecte que es de violencia vicaria, hay que darle seguimiento, no nada más dejarlo en el escritorio, porque lo podemos exponer ante los jueces, fiscales o lo que sea, pero realmente no hay un seguimiento completo para que exista esa sensibilización y esa información, porque ahorita lo estamos platicando aquí, pero a mí se me hace como que esa puerta cerrada, pero me da a veces la impresión de este tema tan importante que nos incumbe a todas y todas, que muchas veces nada más se queda en la mesa y se queda en un archivo. Sí hay que platicarlo, hay que sensibilizarlo, hay que difundirlo, y yo creo que eso nos va a dar más oportunidad para trabajar con la población completa y trataríamos de diferenciar y poder prever también que se vaya fomentando este tipo de violencia, porque ya ahorita ya está, siempre ha estado, pero sí que se vaya corrigiendo, de acuerdo pues con estudiosos, ¿no?, sobre este tema, ya sea psicólogos o psiquiatras inclusive, en que influyan al grupo familiar en el cual se detecte este tipo de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco el tiempo. Ok, entonces sería ya la última. Les pido por favor mucha puntualidad porque ya tenemos el tiempo contado. Adelante. Hola, muchas gracias. Soy Blanca Trinidad, soy parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y hoy puedo decir que soy una sobreviviente de violencia, pero mi agresor no me mató, pero sí me alejó de mi hijo. Yo creo que aquí la violencia vicaria no debe de analizarse solamente como la agresión directa, sino también el uso de procesos, dilataciones y mecanismos que terminan rompiendo el vínculo materno-filial. En mi caso, en particular, yo tengo la guardia y custodia de mi hijo. Y hoy mi hijo está separado de mí por un proceso de un amparo federal, en donde este amparo le está otorgando una suspensión definitiva y mi hijo hoy no puede estar cerca de mí. Mi hijo tiene derechos humanos, tiene derecho a su identidad, a su estabilidad emocional y a mantener vínculos afectivos sanos. Y a más que nada, a no ser instrumentalizado dentro de conflictos entre adultos. Yo como madre también tengo derechos que me otorgaron su guardia y custodia, pero hoy están siendo suspendidos por materias federales. Yo quiero saber cuáles son los mecanismos reales que existen para garantizar que una suspensión federal en materia familiar se cumple efectivamente, que realmente puedan ver los jueces lo que hay detrás de todo esto, porque viví demasiada violencia por años. Esta afectación ya no nada más es para mí, es para mis hijos, el que está alejado hoy de mí y para mi hija, que está alejada de su hermano. Como madre, ¿cómo puedo proteger los derechos de mis hijos? Mis derechos. ¿Cómo puede pasar esto cuando las propias medidas cautelares terminan generando separación prolongada y daño emocional? Esa es mi pregunta. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a las tres compañeras que nos comparten sus dudas. Por supuesto, gracias a la compañera del frente por la apertura y la confianza para poner este tema tan delicado sobre la mesa. Para contestar el tema de la pregunta de violencia vicaria en situación de movilidad, aquí creo que Rita, quien es la que trabajó a detalle en el documento, es la más adecuada para darnos sus comentarios. Igual también si tiene un comentario respecto a esta última pregunta. Y por último, no sé si Jennifer o Patricia, después de Rita, quisieran hacer un comentario. Entonces, Rita, adelante, si nos la pueden poner en pantalla. Te escuchamos. Gracias, y igual agradecer a Blanca, me parece, lo que nos comparte. Pues sí, trataré como de abordar de alguna manera los cuestionamientos que nos plantearon, agradecerles por los mismos. En relación a esta parte de violencia vicaria en el caso de las mujeres en situación de movilidad, sí, efectivamente, bueno, el documento como tal, al ser un documento que busca plantear de manera muy general, ¿no? El tema de violencia vicaria, si bien, sí lo voy a decir, no señala de manera precisa o de manera particular estos contextos, sí, como parte del cuando se hace mención de, por ejemplo, de cuando que esto se debe juzgar con perspectiva de género, se explica, ¿no? Cómo todas estas características que pueda tener la mujer y las infancias, las adolescencias, todo esto tiene que ser considerado porque no solamente por considerarlo y listo, ¿no? Sino porque cada una de estas características, como bien lo señalaba la persona que preguntó, cada una de estas características tiene efectos en el incremento de las violencias, en la posibilidad de acceder a mecanismos de justicia, tiene efectos en cuanto a el tener o no redes de apoyo, el tener posibilidades o no incluso de tener un trabajo, o sea, en fin, ¿no? Esto respondiendo un poco a lo que se preguntó, reitero, ¿no? Se trata, o lo que, en la parte del documento en donde podríamos decir que se busca, digamos, hacer alusión si bien no como tal al contexto de movilidad, pero sí a que la obligación de juzgar con perspectiva de género pues implica el mirar todas estas características de las mujeres y de las infancias para justo observar cómo todo esto puede tener una relevancia y un impacto pues en el acceso a la justicia, en el ejercicio de los derechos. Quizás reaccionando un poco a lo que también decía la colega que hizo esta segunda pregunta, no me detendré quizás en todos los puntos que ella desarrolló, pero sí decir que en el caso o en el marco del trabajo que se ha realizado, uno de los, como de los elementos que podría decirse o de los objetivos de este trabajo, el de la círcula es el tener como justo esa interacción, ¿no? Pensando y eso incluso al principio del documento lo planteamos, ¿no? No es parte del trabajo que se realiza es desde esta visión de colectividad, de construcción colectiva al conocimiento. Entonces, justo desde ahí, desde lo que pasa en los talleres, desde lo que pasa incluso con funcionariado, porque también en este taller que les dije 2024 hubo funcionarias de secretarías de mujeres de algunas entidades federativas. Entonces, justo la idea de la círcula es no quedarnos como hagamos un documento, sino en tener esta socialización y en lo que hagamos, ¿no? En este caso, este documento, en lo que hagamos, plasme, ¿no? Plasme las preocupaciones, plasme también el aprendizaje que nos comparten y que registramos de parte de quienes se encuentran
hoy en día frente a los tribunales, ¿no? En estas vidas judicializadas, como menciona o ha mencionado Jennifer, ¿no? Y también igual, un poco también reaccionando a lo que nos comparte la tercera compañera, yo solamente haré referencia a la parte de pues, a que efectivamente este uso de los mecanismos jurisdiccionales o cómo el agresor, ¿no? Vicario, utiliza estas vías, estos recursos, no solo lo jurisdiccional, sino cualquier recurso a su alcance institucional, pues, como justo para continuar con este control. Y eso es algo que también se hace evidente en este documento, ¿no? Es justo una de esas características que se menciona. ¿A qué nos referimos cuando se señala el uso o la instrumentalización de estas vías? Y ahí se explica, ¿no? Pues justo esto, estar presentando promociones y eso también lo hemos visto en trabajos que hemos hecho en relación al tema, entrevistas que hemos tenido con sobrevivientes, en donde te dicen, es que si yo pestañeo, el recurso, si yo respiro, el recurso, si yo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa para continuar sosteniendo este control y este poder. Y también, sí, en el documento, de manera somera, pues se presenta como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, no solamente quedarnos con, esta es la problemática y listo, sino también, de alguna manera se busca, en esas 59 hojas que mencionaba Patricia, se busca decir, bueno, sí hay formas, ¿no? Hay formas, no vamos a decir que sean las más efectivas, no vamos a decir que nos van a dar todas las respuestas, no vamos a decir que esas formas o esas vías nos van a mitigar las situaciones que estamos viviendo, pero bueno, al menos señalarlas, decir, bueno, pues hay las vías de la vía administrativa, ¿no? Los órganos internos de control, los tribunales de disciplina, están las comisiones de derechos humanos, en fin, ¿no? Como que tratamos también un poco de decir, bueno, ante una violencia institucional, ante una situación de esta índole, existen estas vías y bueno, yo con eso finalizo. Muchas gracias. Jennifer, ¿algún comentario final y Sí. en respuesta? Sí, a ver, rapidísimo. Contestando la primera pregunta, creo que, como dice Rita, no se aborda como tal el tema, pero lo que sí hemos visto es que las mujeres en movilidad tienen, de alguna manera se agrava la violencia por muchas situaciones, ¿no? Vemos que usan el estatus migratorio, o sea, muchas cosas en donde de alguna manera hay más hechos, más cosas que hacen que estos agresores los usen, ¿no? A su favor para poder seguir cometiendo esta violencia, ¿no? Entonces, sin duda es algo que se tiene que tocar. Nosotros, nos ha tocado, a mí me ha tocado particularmente cuando nos ha tocado estar en todos los estados presentando iniciativas y conociendo también los estados y partiendo desde ahí, ¿no? O sea, hace poco estuvimos en Oaxaca y entender la diversidad que hay en Oaxaca y cada una de las comunidades y meterte a ver cómo en ciertas comunidades las leyes que conocemos nosotros como leyes no las usan, sino usan las leyes de sus comunidades. Desde ahí y de la cantidad de comunidades que hay en Oaxaca, o sea, a mí me voló la cabeza entender eso, ponerlo en perspectiva. Yo decía, bueno, no es que no hay nada más que entender este tipo de situaciones, hay que entender cada uno de los estados, las particularidades y dentro de cada estado hay muchos diferencias que justo lo único que hacen es agravar estas situaciones. Entonces, es un tema que se tiene que sin duda tocar, ¿no? O sea, creo que para cerrar también con un comentario con el caso de Blanca, es el ejemplo perfecto de lo que se hace en la violencia vicaria y cómo no estamos hablando de un conflicto familiar, no estamos hablando de dos personas que no se pudieron poner de acuerdo, estamos hablando de el uso de las leyes, de las instituciones para poder seguir causando daño, ¿no? O sea, yo siempre digo, es como también lo que mencionabas tú, ¿no? O sea, por los servidores públicos y los
sobre todo por encima de los servidores públicos, y creo que hasta que no se me demuestre lo contrario seguiré diciendo lo mismo, el problema principal de la violencia vicaria son las abogadas y los abogados, sin duda, y el gran desconocimiento, porque el desconocimiento de lo que están tratando de trabajar en su día a día, el desconocimiento de el tema familiar, que es en la mayoría en donde abarca este tipo de casos aunado a lo penal, el desconocimiento también es corrupción, sin duda, el decir y pensar que tú eres conocedor de un tema y que no lo puedes hacer de manera correcta es terrible, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho con los servidores públicos que son como los maestros, así como no contrataríamos a un maestro que no tenga la vocación de ser maestro en una escuela, porque pues no sabemos, puede tener el conocimiento, pero no el don de trabajar con niños y niñas, pues tampoco quisiéramos o queremos un servidor público que genuinamente no sepa identificar todo este tipo de violencias, para eso está, ¿no? Es su trabajo, que lo pueda entender, no es que no lo entiendan, es que no lo quieren entender, genuinamente no hay voluntad para poderlo entender, y las personas que no lo entienden no deberían de estar ahí, simple y sencillamente, ¿no? Entonces nos ha tocado trabajar con diputadas que nos dicen, ¿cómo identifico la violencia de género, la perspectiva de género? Y nos vuela la cabeza porque son presidentas de la Comisión de Igualdad y Género, ¿no? Entonces, creo que es uno de los mejores ejemplos, y sin duda, como siempre he dicho y para cerrar, en México hay leyes magníficas que protegen a nuestras hijas e hijos, y simplemente no las quieren usar, no las quieren poner en práctica. Hay un caso muy sonado, y voy a dar un ejemplo rapidísimo, que lo confundieron mucho con violencia vicaria y nos pronunciamos y todo, pero es el caso de una persona famosa, que de alguna manera la abuela denuncia o trata de quitarle a la nieta, al nieto a la nuera, ¿no? Entonces pasa todo este proceso, y el proceso que se siguió en ese caso fue el proceso ideal, ¿no? De alguna manera se denuncia una supuesta violencia que estaba ejerciendo la mamá en contra de su propio hijo, le quitan al hijo para proteger, porque me parece correcto, cuando hay una presunción de que puede haber una violencia lo tienen que proteger. Pero el proceso duró, investigaron, hicieron exámenes psicológicos, hicieron todo el proceso, y creo que duró 6 o 7 semanas, determinaron que no había violencia y le regresaron a la mamá a su hijo. Así debería de ser. No deberían de ser años y meses, y no debería de haber mamás que nunca vuelven a ver a sus hijos. Y también estamos hablando, cuando hablamos de violencia vicaria, de violencia feminicida, de violencia que termina con vidas, es un extremo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en no confundirlo con la violencia familiar o un simple conflicto de parejas. Nada más, gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, la verdad es que solamente me restaría agregar a lo que han comentado tanto Rita como Jennifer, la importancia de la interseccionalidad, ¿no? De la mirada interseccional en la violencia vicaria. La verdad es que las violencias nos atraviesan a las mujeres de diferentes formas, y por ahí sería bueno después para la círcula, no sé, abordarlo de esa manera, lo dejo ahí sobre la mesa. Más tarea, Rita. Más tarea. Pero también es importante, ¿no? que las violencias nos atraviesan de formas diferentes, y estas interseccionalidades en la violencia vicaria pues es un punto importante a tomar. Y también de los retos institucionales que tenemos son fuertes. Estos retos que nos simbran, pero que yo creo que desde estas luchas, desde ponerlo, desde nombrarlo, vamos avanzando, tal vez no tan rápido como quisiésemos, pero hoy que estemos aquí nombrándolo no como violencia familiar, sino como lo que es violencia vicaria, y saber que esto afecta a las infancias es un avance, y ese es otro de los retos institucionales, y esta articulación institucional que tendremos que echar para adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, pues por supuesto, Patricia, Jennifer, Rita, a las personas que nos acompañaron aquí y a las personas que nos siguieron a través de la transmisión. De nuestra parte, pues les invitamos, por supuesto, a que descarguen este documento, que lo analicen, que lo compartan. Está pues ya disponible en nuestra página, también le estaremos dando difusión en redes. La idea es que sea una herramienta inicial, una herramienta general. Sabemos, por supuesto, que cada caso tiene muchas particularidades, muchas interseccionalidades, muchos embrollos institucionales, que se mezcla la materia penal con la materia familiar, que hay paredes a las que se topan una y otra vez
quienes viven este tipo de violencia y sabemos que el camino es largo, desgastante, emocionalmente muy duro, que económicamente también llega a empobrecer a las mujeres, que les pone barreras de acceso al empleo, las niñas y los niños por supuesto que también se ven afectados. Sabemos que es un tema muy complejo y bueno, pues desde la Círcula quisimos hacer este pequeño aporte que esperamos que sea una herramienta útil, que sea una herramienta pues que también ayude a esta transformación que necesitamos en este tema de violencia como en tantos otros que hay. Y pues, por supuesto, cerramos agradeciendo nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos por abrirnos sus puertas, a Patricia y a todo el equipo de vinculación por facilitar este espacio y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todas las personas asistentes, así como las que nos acompañaron vía remota, a las organizaciones colectivas y personas defensoras que hicieron posible este encuentro. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de redes sociales y la valiosa participación de Daniela Vite y Joana Campillo como intérpretes de lengua en señas mexicanas. Gracias, buena tarde. Gracias.